El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, el negociador plenipotenciario Frank Perr y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. La mecánica de esta rueda de prensa será la siguiente. Inicialmente, el jefe del equipo negociador del Gobierno Nacional, el doctor Humberto de la Calle, realizará una explicación de los cambios, precisiones y ajustes del nuevo acuerdo de paz y posteriormente se le entregará la palabra a los periodistas, a los compañeros, colegas que han sido inscritos en un estricto orden de llegada. Así que, doctor de la Calle, muy buenos días y adelante. Buenos días a todos. Queríamos realizar este ejercicio de transparencia, dijéramos, de rendición de cuentas sobre el nuevo acuerdo para el fin del conflicto. Primero hablemos un poco del método. Como todos pudieron constatar, durante larguísimas horas de trabajo oímos todas las vertientes de quienes votaron por el no en el plebiscito. Realmente fue un ejercicio muy serio, cuidadoso, respetuoso. Recogimos la totalidad de las iniciativas, las organizamos, las trabajamos en profundidad. Luego allí hay un enorme ejercicio democrático que yo creo que fue una buena lección para Colombia en términos de diálogo y de respeto por las ideas ajenas. Cuando nos trasladamos a La Habana hicimos un ejercicio equivalente. Ayer pensaba que fueron más de 130 horas de discusión con las FARC en un ambiente también positivo, y tengo que reconocer que las FARC abrieron posibilidades de buscar, como lo hemos logrado, un acuerdo realmente nuevo, auténticamente nuevo, que recoge, yo diría, más del 80% de las inquietudes de quienes votaron por el no. Allí se hizo un gran trabajo, logramos modificar muchas de las ideas plasmadas en el primer acuerdo. Es un ejercicio que conduce a un acuerdo con una amplia base social de apoyo y que es una verdadera oportunidad de fondo para terminar definitivamente el conflicto con las FARC y entrar en la fase de implementación de lo acordado. Hemos quedado realmente muy satisfechos, un poco exhaustos también en este trabajo, pero satisfechos porque logramos lo que se quería. Es un acuerdo, repito, realmente nuevo y una enorme oportunidad. Son muchos los temas, voy a tratar unos pocos y luego en el transcurso de la rueda de prensa podremos precisar más. Yo diría que el elemento central, importante, que tiene que ver con las víctimas, fue el compromiso de las FARC durante los 180 días de dejación de armas de presentar un inventario completo de sus bienes con el destino de reparar las víctimas. Me parece que ese es un elemento fundamental que había sido reclamado por muchos sectores de la sociedad colombiana. En segundo lugar, tratamos el tema de la restricción de la libertad y allí hubo avances importantes, porque se hizo una enumeración mucho más precisa de los elementos que caracterizan esa restricción efectiva de la libertad. En primer lugar, se fijó un lugar donde van a ser cumplidas las sanciones restaurativas, un lugar del tamaño de una vereda. En segundo lugar, se estableció la necesidad de fijar una residencia para quienes estén cumpliendo con esa tarea de pagar sus sanciones. Se robusteció el elemento monitoría. Una monitoría internacional nos estará diciendo periódicamente a los colombianos el cumplimiento de las sanciones, si ha sido efectivo, de qué manera se está cumpliendo. Tendremos información veraz de alguien ajeno a la controversia que nos dirá si están cumpliendo, si se están llevando a cabo los programas de reparación a las víctimas. Y por último, la necesidad de obtener autorización de esa institución de monitoreo para desplazarse fuera del lugar de cumplimiento en el caso de que sea necesario. No nos cansamos de decir que esta es una estructura para todos los responsables, no solo para las FARC. Todo aquel que pretenda obtener una decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre la base de sanciones mayormente restaurativas de 5 a 8 años tiene que someterse a estos criterios que acabo de señalar. En todo el terreno de la reforma rural integral, para abreviar, dos elementos centrales: reafirmación del
respeto al derecho constitucional a la propiedad privada. No quedó ninguna duda allí, se dice de manera categórica. En segundo lugar, todas las medidas que sean necesarias, que se basan en legislación anterior al acuerdo y que no fue modificada por el acuerdo. Por ejemplo, si hipotéticamente se llegase en un caso extremo a ser necesaria una expropiación, o si es necesario aplicar las normas de extinción del dominio por razón de la indebida explotación de un predio, la insuficiente explotación. Todo esto se hará a la luz de la Constitución y de las leyes vigentes. El acuerdo no modifica esa estructura legal. Me parece que esa es una línea importante y además también de manera categórica y clara se señala que el programa dirigido a la recuperación del campo y de la familia campesina no impide otros modos de explotación del campo, por ejemplo, a través de grandes empresas agrícolas o del turismo o de otro tipo de utilización de la tierra. En materia política, se redujo la financiación para el partido que surja de las FARC y se eliminó el 10% que se había pactado antes en favor de un promedio de lo que reciben los demás partidos, que es una solución bastante equilibrada. Igualmente se rebajó el auxilio para el centro de pensamiento de las FARC. Yo quiero señalar, repito, ya lo había dicho, cómo las víctimas han obtenido, dijéramos, apoyo importante a través del nuevo acuerdo y en particular hemos oído con mucho respeto, por ejemplo, a Diana Sofía Giraldo, a Ervin Hoyos. Yo quiero decir que en el sistema para la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas se incorporaron organizaciones de víctimas, en particular de víctimas de las FARC y en particular de aquellas que lideran estas dos personas que he mencionado. Se eliminó la idea de introducir todo el acuerdo a la Constitución, de constitucionalizar todo el acuerdo, algo que habían reclamado muchas personas, incluso voceros del sí. Y al contrario de esto, lo que se estableció es un sistema en virtud del cual los elementos de derecho internacional humanitario y de derechos fundamentales que estén dentro del acuerdo son parámetro de interpretación de las normas de desarrollo del mismo. Y me parece que eso da garantías a todos, garantías a las FARC, pero, repito, se ha desechado la idea de convertir el acuerdo en norma constitucional. Se atendieron algunos elementos que habían sido solicitados por voceros del no, por ejemplo, la duración de la jurisdicción. Se establecieron varios plazos, en particular, en nuestra opinión, el más importante, que es el plazo para rendir los informes que servirán de base para deducir responsabilidades a los incriminados. Se habló de un plazo de 2 años que puede luego prorrogarse con un máximo de 3. Ese es un plazo importante, porque no es entonces una idea indefinida de que en cualquier momento resulta una acusación en la JEP. Y luego también plazos para poner fin definitivamente a la JEP durante 10 años para las imputaciones formales y 5 para los juicios que se deduzcan de esas imputaciones. Se eliminaron los magistrados extranjeros, se estableció un sistema de tutela por fuera de la JEP. Inicialmente se había dicho que la tutela se resolvería por dentro de la jurisdicción. Se estableció la posibilidad de la revisión de las decisiones de la jurisdicción en cabeza de la Corte Constitucional. Se aclaró algo que también había sido sensible, la hipótesis que habían lanzado algunos del no diciendo que se había establecido la conexidad automática del narcotráfico con el delito político. Eso realmente nunca fue cierto, pero aquí lo que se hizo es señalar que en cada caso la jurisdicción resolverá tomando en consideración, la jurisprudencia de las Cortes colombianas, de la Corte Suprema de Justicia en particular. En esencia, no voy a alargarme en esta fase para no fatigar a los oyentes, me parece que hay un avance importante, que tenemos un acuerdo que permite integrar todas las voces para entrar rápidamente a la implementación. Lo que queremos es que el siguiente paso inmediato y rápido sea implementar. Hay un cese del fuego, hemos dicho muchas veces, esa es una situación frágil. La guerrilla está preagrupada en unas zonas temporales, es necesario proceder a la implementación. Este es el acuerdo final,
Realmente lo que sigue es una discusión sobre refrendación, que seguramente será abordada por el señor ministro del Interior, y el deseo, creemos, de la mayoría de los colombianos de proceder a la implementación y poner fin al conflicto armado interno más largo de Latinoamérica. Muchas gracias. Bien, ahora escucharemos al Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo. Muy buenos días a todos. Una palabra muy breve, ya explicó todo Humberto de la Calle, sobre cómo fue el procedimiento, solamente para que recordemos qué fue lo que ocurrió. El gobierno comenzó luego del resultado del plebiscito y reconociendo el resultado del plebiscito, lo hicimos con las FARC también desde La Habana. Teníamos que oír a las voces del no, comenzaron a hacerse una serie de reuniones que organizó el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Luego de eso, un sábado, por invitación del ministro del Interior, comenzamos a reunirnos con los representantes del no, el presidente Uribe, que estuvo presente casi todo el tiempo, Iván Duque, Oscar Iván Zuluaga, Carlos Gómez Trujillo, Marta Lucía Ramírez, Camilo Gómez, que fue varias veces, y estuvimos trabajando desde ese sábado hasta el jueves, en la tarde, donde sacamos unas conclusiones basadas en una matriz que nosotros mismos habíamos montado y que aquí está, donde teníamos claramente tabuladas todos los documentos y las propuestas que el no había hecho, y luego a eso incorporamos los comentarios que se hicieron durante esos 5 o 6 días de reuniones. Salimos para La Habana y desde el viernes 4 de noviembre comenzaron las reuniones y no pararon hasta el sábado en la tarde. Es decir, tuvimos 9 días de trabajo intenso con sus días y sus noches con las FARC, en un ambiente realmente donde no había tiempo siquiera para almorzar. Almorzábamos en las mesas, los últimos días terminábamos a las 12 de la noche. ¿Y qué fue lo que hicimos? Revisamos todas esas propuestas del no que están aquí en esta matriz, y gracias a ese trabajo es que llegamos a este resultado. Yo quiero decir finalmente que hay que reconocer que las FARC trabajaron en este tema con mucha madurez, con mucho realismo, entendiendo el momento político y sobre todo oyendo a los colombianos. Eso es, creo, lo que hemos hecho, y estos documentos, la matriz aún no la hemos subido, pero los cambios al acuerdo y un pequeño resumen los encuentran todos en la página de la oficina del comisionado y del equipo de paz de gobierno. Muy bien, ya comenzamos con las preguntas de los señores periodistas y Orlando Villar de Caracol Radio es el primero. Doctor Humberto de la Calle, demás negociadores, buenos días, en directo para Caracol Radio. ¿Ustedes de alguna manera van a reconsiderar algunas de las observaciones o de los puntos o de los temas que los promotores del no están preparando para presentarles a ustedes? Ellos desde ayer están analizando el documento, verificando que sus propuestas hayan sido incluidas. Incluso en la reunión se hablaba el día de ayer de que varios de los temas, si bien hay avances, varios de los temas quedaron por fuera, según algunos de los asistentes a la reunión. ¿Ustedes piensan reconsiderar alguno de los temas o definitivamente el acuerdo, como se anunció en La Habana, es definitivo y no va a haber ningún tipo de reapertura ya en este punto? Muchas gracias. Pues este es el acuerdo final, este es el acuerdo definitivo. Pero además quiero agregarle algo, una consideración de tipo personal. Yo quiero transmitir a los colombianos, realmente no hay espacio para una nueva negociación. Eso es lo primero. Ya lo describimos Sergio y yo, es que después de 130 horas de trabajo minucioso con las FARC, realmente esto es lo que tenemos. Me parece que sobre esa base hay que trabajar. Yo pienso que la mayoría de los colombianos muestra apoyo, satisfacción y sobre todo deseo de implementar ya. Este es el acuerdo final, así se denomina, y lo que no podemos es perder tiempo, hay que comenzar la implementación. Muy bien, continuamos con Carolina Trinidad de la FM. Doctor de la Calle, buenos días. De acuerdo a lo que usted acaba de decir, lo que viene, la implementación y la refrendación. El presidente Santos se mantiene en su propuesta de que los colombianos van a ser los que tengan la última palabra en este nuevo acuerdo de paz logrado el fin de semana con las FARC en Cuba.
Yo le voy a pedir al señor ministro del Interior si tiene la bondad de tratar esos temas. Muy buenos días. Antes de contestar esa pregunta, yo quisiera reafirmar un tema que nos parece fundamental, que ya mencionó el doctor de la Calle, y es la forma como se escuchó y se incorporó en este acuerdo de una manera mucho más clara y contundente a las víctimas de las FARC. No solamente en lo que tiene que ver con la reparación material a las víctimas con el inventario de bienes y activos de las FARC, sino también con la participación de las organizaciones de víctimas en temas tales como la programación en las emisoras comunitarias que se va a hacer para divulgar los acuerdos de paz y generar cultura de paz en los territorios, el fortalecimiento de las organizaciones de víctimas también para que participen ellas en la elección de las circunscripciones transitorias de paz, la calidad de prioritario que van a tener las víctimas como beneficiarios del Fondo de Tierras y de la Reforma Rural Integral. En fin, también se expresó con toda claridad una solicitud que hicieron las distintas organizaciones de víctimas que los programas de reincorporación de los integrantes de las FARC no iban a afectar para nada la financiación de la reparación, de los programas de reparación integral a las víctimas del conflicto. Allí yo creo que en el tema de las víctimas se recogieron la mayoría de las observaciones y preocupaciones de la Federación de Víctimas de las FARC y de víctimas visibles, incluyendo el tema humanitario que ya mencionó Humberto de la Calle, de su participación y su trabajo conjunto directo con las FARC en la búsqueda de desaparecidos. Tema de implementación y de refrendación. Hoy tenemos una reunión con el presidente de la República, con todos los partidos políticos que estuvieron acompañando el sí en el plebiscito del pasado 2 de octubre. No los de la Unidad Nacional, todos los partidos de la Unidad por la Paz que estuvieron en este proceso. Y vamos a escucharlos a ellos sobre las ideas que tienen en lo que tiene que ver con la refrendación de los acuerdos. También queremos escuchar a los promotores del no, sus propuestas en esta materia específica. Desde el día domingo le hemos propuesto a los voceros del Centro Democrático, ya se sostuvieron reuniones por parte de la delegación del gobierno con el expresidente Pastrana y sus voceros, y estamos pendientes de la doctora Marta Lucía Ramírez para escucharlos a todos, para poder informarles el contenido de estas modificaciones, pero también para mirar hacia adelante cómo se puede refrendar de una manera que polarice menos al país y que garantice una implementación ágil y eficaz de los acuerdos, este nuevo acuerdo de paz que se ha construido con las FARC, con las ideas de los promotores del no en las últimas semanas. Y después de escuchar a ellos y obviamente de común acuerdo con las FARC se tomará la decisión del mecanismo de refrendación. La implementación, el gobierno siempre lo ha dicho, toda la implementación pasa necesariamente por el Congreso de la República. Necesitamos avanzar en reformas constitucionales y legales que deben tramitarse por el Congreso de la República una vez avancemos en la refrendación de los acuerdos. Muy bien, ahora continuamos con Carla Arcila de Noticias RCN. Muy buenos días, negociadores. Pues la pregunta o la duda que tenemos en el noticiero es lo que tiene que ver con la prórroga que se habló de la justicia especial. Sé que ese es un nuevo ajuste y fue un gran avance, como lo han dicho algunos promotores del no, pero nos gustaría que quien considere nos explique mejor el tema de la prórroga, porque el presidente habló de 10 años, pero en el acuerdo se habla de 5, es decir, 15. Hoy escuché a Enrique Santiago, abogado de las FARC, diciendo que eran 15 más otros años de prórroga. ¿Quién decide esa prórroga? ¿Cuándo? Por favor, un poco de precisión más en este tema de la prórroga de la JEP. Muchas gracias. Bueno, muy bien. En cuanto a los tiempos de la JEP,
se introdujeron una serie de precisiones muy importantes justamente para reafirmar su carácter transitorio y transicional, que entre otras cosas era una de las solicitudes de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué se acordó? En primer lugar, que los informes que se presenten a la sala de reconocimiento de verdad, que es el equivalente de las acusaciones, se tienen que presentar a más tardar dentro de los 2 primeros años con la posibilidad de prórroga a un tercero. Es decir, en 3 años toda la información que vaya a entrar a la JEP tiene que estar ahí. No podemos entrar en ciclos y espirales que se siguen abriendo y abriendo como nos pasó con Justicia y Paz. La información está ahí, hay que entregársela a la JEP. Luego tiene hasta 10 años, tanto la sala como la unidad de investigación, para ya presentar ante el tribunal sus acusaciones. No quiere decir, por supuesto, que no comiencen antes los procesos, sino ese es su límite. Y el tribunal tiene hasta 15 años para haber resuelto todo su trabajo. Ahora, una preocupación que también expresó la Corte Suprema, pero que tenía sobre todo aquí nuestro querido jefe de delegación, es qué pasa si en ese momento no se han terminado todos los procesos. Entonces, evidentemente no podía ser que porque quedaban abiertos 1 o 2 procesos o los que fuera, estos pasaran a la ordinaria. Nadie estaba de acuerdo con eso, entonces se dejó, digamos, esa válvula en caso de que no se haya cerrado, pero el mensaje es que la JEP es una jurisdicción transitoria y que tiene que trabajar con la mayor agilidad. Pues la prórroga. ¿Quién decide la prórroga? Para que queden en la prórroga es una evaluación que tendrán que hacer los magistrados, pero el mensaje que les manda el acuerdo es que esa prórroga obviamente tendrá que tener una fuerte justificación, porque la expectativa es que haya terminado en ese periodo, como insisto nuevamente, sugirieron los magistrados de la Corte Suprema. A ver, miremos esto, quisiera complementar. ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es, por un lado, reafirmar que la jurisdicción es transitoria. Ese es un valor, ese es un propósito. Nadie quiere que esto sea indefinido, que termine como sustituyendo de hecho la justicia ordinaria. Ese es un primer propósito. Pero el otro es que no puede ser tan corta que deje por fuera a las víctimas, los derechos de las víctimas. Mejor dicho, ni tanto que queme al santo, etc. Miremos un parámetro. Justicia y Paz lleva 11 años. Justicia y Paz lleva 11 años y no ha terminado su trabajo, al contrario, incluso hay buenos aportes en materia de verdad, pero judicialmente falta mucho. Por lo tanto, de lo que se trataba era un plazo que satisfaga la inquietud de algunos de cuánto va a durar, pero también un plazo razonable que entienda que si hay procesos, ya lo acaba de decir Sergio, pues usted no puede mochar la jurisdicción mientras haya todavía decisiones que tomar. Por eso se establecen distintos plazos. El más importante es el primero, ya lo dijimos, para los informes que servirán de base a las imputaciones. Es decir, esta no es una espada de Damocles indefinida. No es que la gente toda la noche que se sienta responsable piense cuándo llegarán a mi casa a llevarme al CTI o a donde sea, a la sala correspondiente, a dar una versión. Eso queda claro con ese primer plazo que es el de los informes. Luego viene todo el proceso de valoración para las imputaciones y luego propiamente lo que pudiera llamarse el juicio, es decir, la decisión. Por eso es correcto, son 10 años, 5, llamémoslo para el juzgamiento, estoy utilizando palabras poco técnicas. Pero al final también hay que aclararlo y me parece que Carla se refería era a esa declaración de Enrique Santiago. ¿Qué pasa? No puede suceder que dentro de 30 años alguien resuelva decir voy a acusar ante un juez por un delito cometido con ocasión del conflicto hace 30 años. Recordemos el M-19, tuvimos que hacer lo que se llamó el reindulto, se dictó una norma de indulto y luego hubo que dictar otra porque un tribunal decidió iniciar procesos. Por lo tanto, al final lo que se crea es la hipótesis, no una sala, sino una hipótesis de una posible sala si aparecen casos posteriores ligados al conflicto que resuelva esa controversia. Repito, para evitar que esto sea indefinido, un proceso transicional está dirigido a poner fin al conflicto. Es eso lo que queremos y es eso lo que expresan esos plazos que son categóricos. Muy bien, continuamos con María Camila Sánchez de Radio Nacional.
Señores negociadores, buenos días. Quisiera que me explicaran las condiciones de seguridad y las características de las zonas veredales transitorias. ¿Siguen siendo las mismas? Por otro lado, se estipularon nuevos plazos para la entrega de los menores para todo este proceso. Y de forma especial quisiera pedirles, en este momento muchos campamenteros nos están escuchando a través de las 51 frecuencias de Radio Nacional. Ya se cumplen 41 días en los que incansablemente siguen esperando un acuerdo. ¿Cuál es el mensaje que les envían hoy a ellos? Gracias. Condiciones. Bueno, entonces, rápidamente, no, las condiciones en las zonas veredales siguen siendo exactamente las mismas. Si ustedes miran, donde menos cambios hubo fue justamente en el acuerdo de cese al fuego y dejación de armas, que era supremamente preciso, que había sido la base ya para 2 resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y prácticamente nadie del no tenía observaciones, de manera que ese sistema seguirá funcionando como se acordó. Frente al caso de los menores, se le dio más detalle al acuerdo sobre el programa para la reincorporación, o más bien desvinculación a la vida civil de los menores y su reincorporación a la sociedad, pero las medidas de menores son algo que habíamos acordado como medida de construcción de confianza por fuera del acuerdo. Discutimos intensamente esto con las FARC y quedaron próximamente de darnos los nombres de 2 o 3 lugares donde habría una nueva salida de menores. Y por último, los campamentos, los jóvenes que están... y a los jóvenes de los campamentos, lo que queremos, primero que todo, es agradecerles, porque esas acciones solidarias con este esfuerzo, pues nosotros trabajamos muy fuertemente en La Habana, llegamos ayer a las 5 de la mañana, pero nos da mucha fuerza ver que estamos acompañados por personas así, que quieren la paz y lo que lo demuestran de esa manera, de manera que un saludo a todos ellos, y esperamos que esta movilización ciudadana continúe, porque ahora lo que se viene, como tantas veces dijimos, es lo que es aún más difícil, que es la implementación. Muy bien, Luis Eduardo Maldonado, de Noticias Caracol. Para el ministro del Interior. Ministro, el gobierno se la va a jugar para que la referendación en el Congreso de la República sea antes del 10 de diciembre. Si es después del 10 de diciembre, ¿habría extras? Como lo dije anteriormente, va a ser muy importante escuchar a las directivas del Congreso y a los dirigentes de todos los partidos de la Unidad por la Paz hoy. Esperamos hacerlo también con los distintos sectores del no, especialmente con los voceros del Centro Democrático. Hoy o mañana estamos pendientes que nos confirmen una reunión que planteamos desde el domingo anterior. Y después de escuchar a ellos, y obviamente también en el diálogo con las FARC, se tomará una decisión en materia de refrendación que sí, de alguna medida tiene que ser en el menor tiempo posible. Como bien lo dijo el doctor de la Calle, necesitamos comenzar a implementar cuanto antes el acuerdo de paz, y para la implementación de los acuerdos, si se necesitan sesiones extra del Congreso, serán convocadas. Muy bien, Juan Fernando Barona, de RCN Radio. Muy buenos días para todos, estamos en directo para RCN Radio. Tengo 2 preguntas. La primera es relacionada a la implementación y es acerca, ya pues el fast track en este momento está muerto. ¿Cómo va a ser esa implementación? ¿Con mensaje de urgencia o van a esperar la decisión de la Corte Constitucional? Y 2, ¿cuándo comienza el día D, para tenerlo un poco más claro? El día D comienza cuando se refrenden los acuerdos y cuando comience la implementación de los mismos. Y vuelvo e insisto, tenemos que escuchar a todos los partidos para tomar decisiones en materia de implementación. Usted menciona las decisiones que están pendientes en la Corte Constitucional. Este gobierno siempre ha demostrado
acatamiento y respeto a todas y cada una de las decisiones de la Corte Constitucional. Hay varias demandas pendientes y obviamente también, dependiendo del sentido de esos fallos y las demandas, se podrá orientar la implementación. Pero con fast track o sin fast track, la implementación pasa necesariamente por el Congreso. Gonzalo Domínguez, de la agencia EFE. Hola, buenos días. Yo quería hacerles dos preguntas. La primera de ellas es respecto al artículo transitorio. Queda claro que queda fuera de la constitucionalidad, sin embargo recoge una protección durante 3 mandatos presidenciales completos. Entonces yo quería saber qué tan protegido queda este acuerdo de cara a que un siguiente gobierno que no sea tan favorable lo pueda cambiar. Y en segundo lugar, usted ha dicho, señor de la Calle, que este es un acuerdo nuevo, pero yo quería saber, en su opinión, si es las modificaciones que han hecho son modificaciones en profundidad o si por el contrario son más superficiales. Bueno, en primer lugar, sí. Usted lo ha dicho bien. Recordemos, la versión en el acuerdo inicial era la de la incorporación de todo el acuerdo a la Constitución, lo cual fue criticado duramente. Repito, incluso por amigos del sí, que dijeron es algo desmesurado. Realmente se terminaban constitucionalizando demasiados temas. Entonces lo que hicimos fue prescindir de la expresión bloque de constitucionalidad, señalar que en los acuerdos, eso sí, hay elementos de derecho internacional humanitario y de derechos fundamentales, y claro que los hay. Habría varios ejemplos, mucho de lo que tiene que ver con las víctimas, de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, de la manera de reparar a las víctimas, tiene en unos casos carácter humanitario y en otras atienden a derechos fundamentales. Ese núcleo irradia, es el que sirve de parámetro para dictar las normas de implementación y también para la jurisprudencia, la manera como la jurisprudencia valore esas normas, por ejemplo, si son demandadas, tiene que tomar en consideración esos elementos centrales de derecho internacional humanitario y de derechos fundamentales. Nosotros creemos, a su vez, que en el siguiente párrafo de lo que acabo de decir, se establece la obligación de ambas partes de cumplir de buena fe lo pactado y en particular en lo que tiene que ver con el Estado, de ser leal a los principios esenciales que condujeron al acuerdo. Eso implica tanto las leyes que haya que dictar, las normas administrativas, incluso las políticas públicas y también las decisiones de las Cortes. Y me parece que eso brinda estabilidad al proceso, la estabilidad suficiente para cumplir lo pactado. El Estado tiene que cumplir lo pactado y eso es lo que se refleja allí. Hipotéticamente no implica una parálisis del Congreso ni de las instituciones productoras de las normas, pero en esas normas no puede ser traicionado el acuerdo y los propósitos del acuerdo. En segundo lugar, de alguna manera yo ya lo dije, pero lo reafirmo y quisiera que algunos de mis compañeros también opinaran. Es realmente un acuerdo nuevo, es de verdad un acuerdo nuevo. Ya hice aquí alusión como a 10 temas esenciales y se me han quedado 20 por fuera para no fatigar, repito, a los oyentes. Hemos tocado todos los temas esenciales que nos plantearon el no. En algunos no hubo acuerdo, es correcto, pero en la gran mayoría se han satisfecho inquietudes razonables de quienes votaron por el no. Luego me parece que en verdad esto lo que genera es una oportunidad para un mayor apoyo, que nos parece que es importante, pero sobre todo para proceder rápidamente a la implementación para evitar las fragilidades y los riesgos que hoy tenemos. Es la oportunidad de dar el paso hacia el fin del conflicto y la implantación de una paz firme. De verdad, es la oportunidad. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Me parece que ha habido una muy fructífera discusión democrática. Ahora lo que toca es entrar a trabajar en mangas de camisa. ¿Usted quería agregarle? ¿No me acuerdo? Sí. No, 2 palabras en la dirección de por qué esto es un nuevo acuerdo. Y yo quiero acá hacerle un reconocimiento a la delegación de las FARC,
porque como decía al comienzo, me parece que se comportó de manera muy madura y aceptaron una cantidad de cosas que no es fácil para una guerrilla aceptar. Lo dijo Iván Márquez en su discurso el sábado en La Habana, las FARC fueron hasta las fronteras y más allá de lo que es aceptable para una guerrilla. ¿Y qué cambió? Cambiaron, entre otras muchas cosas. Las condiciones para la restricción se precisaron, ya se ha explicado. El compromiso de que van a entregar todos sus bienes y activos y que con esos bienes y activos se va a reparar a sus víctimas, no estaba. Se bajaron de varios puntos de financiación de su partido que le había prometido el gobierno. Se bajaron de estar en la Comisión de Garantías de Seguridad porque llegamos a la conclusión que es una comisión para diseñar políticas públicas contra las organizaciones criminales, no está dedicada a la protección de las FARC y que debería ser sobre todo una comisión de las instituciones. Se bajaron de las 31 emisoras que se habían acordado, quedaron 20 emisoras que serán manejadas por RTBC. La programación se dividirá en 3, entre víctimas, comunidades y la cooperativa que van a organizar las FARC. De manera que yo quiero decir que en lo que corresponde a las FARC, hubo un movimiento muy importante y lo que tenemos que hacer ahora es todos nosotros movernos también hacia, digamos, posiciones conciliatorias que nos permitan implementar el acuerdo. Por razón de su hoja de vida y también de su actividad reciente, me gustaría que Frank, desde la perspectiva del sector privado, ¿usted cómo considera que se puede evaluar el nuevo acuerdo? Aquí hay cambios fundamentales. Nosotros recibimos de los voceros del no unas propuestas que pueden clasificarse en 3 categorías. Las primeras eran diferencias de interpretación de los acuerdos. Algunas de esas diferencias de interpretación se resolvieron en las horas de reuniones de trabajo que tuvimos y otras se precisaron en los textos y hay cambios importantes. El segundo tipo de propuestas tiene que ver con mecanismos que buscaban los mismos objetivos del acuerdo inicial, pero que eran mecanismos más precisos, en muchos casos más eficientes, se incluyeron. Y las otras propuestas tenían que ver con temas muy gruesos y fundamentales, como por ejemplo el tema de la reparación material a las víctimas con los bienes de las FARC. La inmensa mayoría de esas propuestas se incluyeron. En cuanto al sector privado, hay unos mensajes muy importantes. En primer lugar, se precisa que el plazo de implementación de la reforma rural integral ya no será de 10 años, sino de 15, pero siempre sujeto al tema de la sostenibilidad fiscal. Y acogiendo una propuesta del Centro Democrático, queda claro que las regalías no pueden ser un instrumento para sobrepasar esa limitación. La regularización de los derechos de propiedad, pero también la mención de que la reforma rural integral no solamente no es excluyente, sino que se va a hacer con base en diferentes formas y tamaños de producción en el campo colombiano es fundamental. Aquí estamos hablando en el nuevo acuerdo de que tenemos que tener un balance, una cooperación, una complementariedad entre la agricultura familiar y la agricultura comercial de escala. Se hace unas aclaraciones sobre las zonas de reserva campesina. En el acuerdo original no había ningún compromiso de crear nuevas zonas de reserva campesina ni cambios en las normas que rigen la autorización de esas zonas, pero se hace la aclaración. Y en general los derechos de propiedad quedan reforzados con unas precisiones que son importantes. Hay un tema que no hemos mencionado y sobre el cual hubo alguna confusión sobre el primer acuerdo, y es el tema de las circunscripciones territoriales transitorias de paz. Algunas personas decían que esas circunscripciones eran para las FARC, eso nunca fue cierto. En el nuevo acuerdo queda claro que las FARC no podrán presentarse a participar en elecciones en esas circunscripciones, como tampoco podrán hacerlo los partidos políticos que tenemos hoy, porque esas circunscripciones fueron creadas para que nuevos movimientos y partidos de minorías que hoy no tienen representación en la Cámara de Representantes la tengan. Yo creo que aquí hay un acuerdo nuevo con cambios fundamentales. Diría que hay un solo punto que no quedó incluido, pero en general
todos los puntos que nosotros conversamos en largas sesiones de trabajo con el expresidente Pastrana y Camilo Gómez, con Marta Lucía Ramírez y con los representantes del Centro Democrático están aquí. Este es el momento en que nos unamos como colombianos. Este es el momento en que tengamos grandeza. Este es el momento en que veamos la oportunidad tan grande que tenemos como país y dejando de lado los intereses políticos de corto plazo, pensemos en el bienestar de los ciudadanos y sin dejar de lado las diferencias que podemos tener y que además son sanas, nosotros, todos los colombianos, basados además en las manifestaciones de apoyo cívico que hemos recibido, nos congreguemos en torno a este acuerdo de paz que sin duda alguna va a ser el cambio en la historia de Colombia más significativo que hemos tenido en los últimos 50 años. Muy bien, continuamos con Luz Helena Fonseca de W Radio. Buenos días, en directo para la W. La tutela será revisada por 2 magistrados de la Corte Suprema y 2 magistrados también del Tribunal Especial. Así las cosas le estarían quitando margen de acción a la Corte. ¿Estamos ante una nueva reforma a la justicia? No, la tutela será revisada, si es revisable, por la Sala Plena de la Corte Constitucional. Los 2 y 2 son para decidir cuáles se escogen o no. Hoy no todas las tutelas son escogidas para revisión en la Corte. Lo que se está diciendo es que el mecanismo para seleccionarlas son estos 2 y 2, pero la Corte Constitucional en Sala Plena podrá revisar aquellas escogidas. Es sencillamente eso, es un mecanismo, no es una nueva reforma a la justicia. Bien. Pero es inconstitucional, ¿no? ¿Qué es inconstitucional? Que no sea revisado directamente por la Corte y que pase a manos de la Justicia Especial. No, a ver, si nos estamos entendiendo. La Constitución hoy prevé que las tutelas pueden ser revisadas por la Corte Constitucional, pueden ser revisadas. Aquí lo que se dice es, las tutelas las resuelve primero la jurisdicción especial. Hay salas de instancias donde puede resolverse una tutela. Y luego, este mecanismo selecciona cuáles deben ser revisadas por la Corte Constitucional, que es un mecanismo exactamente igual o armónico mejor con lo que hoy ocurre. Ahora, todo el acuerdo va a implicar algunas reformas constitucionales. Eso no quiere decir que sea inconstitucional, yo no comprendo bien la inquietud. Hay que cambiar la Constitución en unos puntos, muchos. Las circunscripciones especiales de que se acaba de hablar es una norma constitucional. Las decisiones sobre personería jurídica es una norma constitucional. Eso no quiere decir que sea inconstitucional, porque de lo contrario no habría posibilidad de transformar elementos de la vida jurídica para darle cumplimiento al acuerdo. Doctor, y le quiero cambiar de tema. Usted mencionó una decisión en ese tema para complementar lo que dice el doctor de la Calle. Hoy la Corte Constitucional selecciona para revisar menos del 5% de las tutelas que llegan a la Corte, que son objeto supuestamente de revisión. Menos del 5% son revisadas por la Corte Constitucional. Aquí se plantea un mecanismo que permitiría seleccionar algunas de las tutelas que ya ha estudiado seguramente internamente la JEP por casos excepcionales. Una última palabra sobre este tema, porque aquí hubo unos avances muy grandes. Las Cortes, en particular la Corte Suprema, nos expresó su preocupación sobre la relación de la JEP con la rama judicial. Y la verdad es que en el acuerdo anterior eso no estaba claro. En este nuevo acuerdo se aclaran todos los puntos de articulación de la JEP con la rama judicial. Estamos hablando de las tutelas, pero también se estableció un mecanismo muy razonable para resolverlos con los conflictos de competencia, pero también se establecieron unas causales mucho más claras, unos criterios mucho más claros para la revisión de sentencias de la justicia ordinaria, que fue algo que pidió mucho la Corte Suprema, y que quedó claro que la Corte Suprema revise sus propias sentencias, salvo en el caso de quienes han sido combatientes. También quedó claro que el Consejo de Estado mantiene sus competencias,
También quedó claro que la unidad de investigación de la JEP se debe articular con la Fiscalía, que los magistrados deben ser colombianos, que su régimen disciplinario y penal es el que tienen los magistrados de las altas cortes, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que en este campo creo que los avances fueron especialmente significativos. No sé, me quedó tal vez sonando una expresión, a ver si estamos hablando de lo mismo. Esto se refiere a las tutelas contra las decisiones de la jurisdicción especial, no a toda la tutela. Sí, contra. Claro. Sí. Pero ¿qué fue lo que se hizo? A ver, para que nos aclaremos. Inicialmente no se había previsto la revisión. Ahora se prevé la revisión en cabeza de la Corte Constitucional. Eso es lo que ha ocurrido, a través de un procedimiento propio, con un mecanismo de selección diferente, pero finalmente es la Sala Plena de la Corte Constitucional la que terminará decidiendo sobre tutelas contra decisiones de la jurisdicción. Bueno, y una última. ¿Cuáles fueron esas peticiones de los del no que definitivamente no se negociaron en La Habana y no se tuvieron en cuenta? Voy a darle la palabra a Roy Barreras, sobre todo para que toque este tema. Hubo un punto y es el de la elegibilidad de los miembros de la guerrilla. Ese punto no fue modificado en el segundo acuerdo. Ese punto se mantuvo. Yo le pediría a Roy que explique cómo ocurrió esta discusión, anteponiendo que en esa materia no hubo cambios, pero yo sí quiero adelantar una opinión. A mí me parece que es el propósito de un proceso de paz cambiar las armas por la política. Y me parece que un incentivo para eso es la participación en política y en los órganos de representación. Y lo digo incluso al revés, me parece que para Colombia es mejor que los responsables de las FARC estén dando la cara en un ejercicio de transparencia en el Congreso, entre otras cosas respondiéndole a los colombianos por el cumplimiento de los acuerdos. Pero voy a pedirle a Roy si quiere tocar este tema. Gracias, buenos días. Tendría que decir primero que hubo, recordemos, una verdadera lluvia, un diluvio de propuestas. Y habría que mirar de tantas que escuchamos en estos días cuáles de distintos voceros del no fueron acogidas. Permítame, usando la metáfora, decir que exactamente después de 40 días y 40 noches desde el 2 de octubre, ayer cesó el diluvio de propuestas y también cesó la incertidumbre. Y hoy es, digamos, el amanecer de un nuevo y mejor acuerdo que contiene la inmensa mayoría de propuestas del no, que yo tengo la confianza, la ilusión de que los voceros más representativos, primero de la sociedad civil del no, van a ver reflejadas allí sus propuestas. Las están viendo desde la madrugada de ayer, que fueron colgadas en la página web. Me refiero a la sociedad civil del no, al ciudadano de a pie, al ciudadano que votó no, queriendo la paz, pero que tenía dudas, inquietudes, a los líderes religiosos, a los líderes evangélicos, a los líderes católicos, a las víctimas, a los jóvenes del no. Todos estos que he mencionado incluso estuvieron en La Habana en distintos momentos y pudieron expresar directamente sus inquietudes, y todas ellas fueron recogidas. También me refiero a la inmensa mayoría de propuestas de quienes han tenido, digamos, un doble papel, un poco, digamos, curioso, legítimo, pero que vale la pena resaltar en estas semanas, y es que a su vez son voceros del no y también precandidatos presidenciales. Es decir, el doctor Ordóñez, Iván Duque, Oscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo, todos ellos tienen esa doble condición, y digamos eso le da un matiz distinto a sus propuestas, que fueron también muy valiosas, y la inmensa mayoría fueron recogidas. ¿Cuáles no? Yo podría recordar algunas. Alguno de los voceros del no, usted recordará que en la etapa previa a nuestro viaje a La Habana, esta mesa del no fue, digamos, enriqueciéndose, porque todos los días llegaban más y más personas, algunos con representaciones legítimas, otros que se representaban a sí mismos, pero ofrecieron propuestas. Alguna de esas propuestas, por ejemplo, era que se eliminara del texto cualquier mención a la comunidad LGTBI, a lo que nos opusimos rotundamente, porque hoy nos propondrían sacarlas del acuerdo, mañana sacarlos de la Constitución y pasado mañana sacarlos del territorio nacional, digamos.
Y por supuesto, lo que no puede olvidarse, y quienes nos acompañaron con el sí el 2 de octubre, es que el espíritu de este acuerdo es dar vía a un país más incluyente, respetuoso, donde quepamos todos. Esa propuesta de eliminar la existencia en el texto de ese grupo de colombianos pues no fue aprobada. Ya se ha hecho mención a propósito de la propuesta reiterada de negar la esencia del acuerdo, que no es otra cosa que cambiar las armas por la política. Era imposible, a pesar de que el gobierno intentó distintas propuestas, decirles ahora ustedes dejen las armas pero les quitamos la política y se las cambiamos por cárcel. Hubo propuestas de algunas voces del no que querían cárcel extrema, digamos. Pero esas son propuestas minoritarias. Yo tengo la impresión de que son propuestas radicales de algunas voces muy respetables y que seguramente serán la minoría y que no les servirá ninguna paz. Pero este acuerdo de paz es un acuerdo incluyente y es un acuerdo sin duda mejorado. Y yo creo que a los colombianos hay que compartirles con alegría varias cosas que parece que han pasado desapercibidas. Primero, que la paz con las FARC está hecha. Y hace ya 24 horas la mesa de diálogo de La Habana ya terminó su tarea, se ha acabado. Lo que sigue ahora es la refrendación, la implementación, la dejación definitiva de las armas para siempre, la reincorporación a la sociedad y la construcción entre todos en las regiones y en los corazones de un nuevo país. La paz con las FARC está hecha y este nuevo y mejor acuerdo es su instrumento definitivo. Y los colombianos finalmente expresaron, no solo durante estos 40 días y 40 noches, sino durante la campaña, algunas inquietudes centrales. Todas están resueltas. Nos referimos a la familia, la propiedad privada, la libertad religiosa, la seguridad jurídica de los terceros de buena fe, así llamados, la seguridad constitucional, ese elemento de que las 297 páginas no entren automáticamente a la Constitución, alivia las opiniones de casi todos los voceros del no y de muchos académicos y juristas. Una familia segura, sobre todo porque será una familia en paz, unos colombianos con libertad de cultos, donde se ha reconocido además la condición de víctimas de muchos dirigentes religiosos, y una paz y un posacuerdo que va a permitir incorporar a las víctimas en muchos escenarios del acuerdo, no solamente en su reconocimiento como víctimas, sino en su capacidad de construcción de paz, lo mismo a los líderes religiosos y a las familias colombianas. Es un acuerdo que alivia la inmensa mayoría de dudas. Habrá siempre personas con críticas y las entendemos, las esperamos, trataremos de aliviarlas. No se puede eternamente seguir dialogando y esperar otras 400 propuestas. Yo les comparto una anécdota y un dicho de mi tierra. La anécdota es que después de la primera semana de conversaciones con el no, alcanzamos a recibir 700 páginas, eran las que llevábamos acumuladas de documentos, y las del acuerdo eran 297. Se revisaron con respeto, con lealtad, se hizo lo mejor posible. Y el dicho de mi tierra, del Valle del Cauca, yo creo que este en verdad es un buen acuerdo. La mayoría de los colombianos lo van a querer y lo van a defender. Algunos en la minoría seguramente seguirán teniendo críticas, pero como decimos en el Valle, el que quiera más, que le piquen caña. Muy bien, continuamos con Giancarlo Lozano de Blue Radio. Buenos días. Bueno, ya hay sectores del no que están haciendo reparos sobre este nuevo acuerdo. Hace pocos minutos el exprocurador Alejandro Ordóñez dice que el gobierno nuevamente le incumple porque va a quedar en manos del Congreso la refrendación. Esa sería la inquietud para el ministro Cristo. Pero también, ¿cuál es ese llamado a los voceros del no? Porque ya están alistando un paquete de observaciones y donde el doctor de la Calle dice que no hay tiempo porque el tiempo apremia. ¿Qué se va a hacer? ¿Estamos preparados, el gobierno, para ver qué se va a hacer con esas observaciones? ¿Se van a dejar de lado? ¿O cuál es el llamado a los sectores del no? No es que no haya tiempo, es que las negociaciones terminaron y se llegó a un nuevo acuerdo de paz. Aquí no podemos tener un acuerdo de paz abierto de manera indefinida y dedicarnos a conversar y a dialogar y a llegar a un acuerdo perfecto que es enemigo de lo bueno. La invitación a los voceros del no es a que nos podamos sentar, a mantener y preservar ese espíritu de diálogo
que fue una de las grandes ganancias después del plebiscito del 2 de octubre. Yo creo que hay canales abiertos, yo creo que hay muchas coincidencias, hay reconocimiento de los voceros del no, de los avances de este nuevo acuerdo. Hay distintas voces en el no, unas más radicales y otras más razonables. Y hay también, obviamente, no solamente en los voceros del no, en los del sí también, y en la ciudadanía en general, en muchos ciudadanos que votaron del no, pues preocupaciones y temas que hubieran querido que quedaran de manera distinta en el acuerdo de paz, que no lo quedaron. Pero este ya es el acuerdo definitivo y sobre el que vamos a trabajar en la refrendación y en la implementación. Quisiéramos reunirnos hoy o mañana, vuelvo e insisto, a hacerle la invitación a los voceros del no, para en detalle explicar todos y cada uno de los puntos, cómo fueron incorporados. Muchos fueron incorporados literalmente, otros porque se incorporaron con modificaciones sus preocupaciones, y otros, como lo mencionaba el senador Ruiz Valgueras, porque finalmente no fueron incorporados. Yo creo que ese diálogo en un ánimo constructivo va a ser muy útil para el país. La refrendación popular de la que habla el doctor Ordóñez. Ustedes recordarán que cuando el presidente convocó el plebiscito, hay consenso en el país en que la refrendación de los acuerdos no era necesaria, la refrendación ciudadana, que el presidente hubiera podido comenzar la implementación de los acuerdos una vez firmado y tiene todas las competencias y las facultades constitucionales y legales para hacerlo. El fallo de la Corte Constitucional sobre la ley de plebiscito así lo señaló también. El fallo lo que definía era un camino y le decía al presidente de la República: si la gente vota no, hay que construir un nuevo acuerdo. Pues ya tenemos un nuevo acuerdo y hay que tomar la decisión, queremos escucharlos a todos, de cómo comienza la implementación de los acuerdos y si es necesaria la refrendación o no, y si se opta por la refrendación, cuáles de las distintas alternativas es la que se va a tomar para esa refrendación, que ya se ha dicho, puede ser un nuevo plebiscito, puede ser cabildos populares, puede ser la refrendación a través del Congreso de la República. Están abiertas todas las opciones sobre las cuales queremos discutir esta semana. Pero una palabrita, porque es que yo quisiera que esto también los colombianos lo miraran de manera más amplia. Hay como una especie de ausencia aquí en esta sala y es el sí. Es que también hubo 6 millones de personas que votaron por el sí. Es que también el acuerdo es un acuerdo para recuperar la familia campesina, para limpiar la política, para crear nuevos esquemas de lucha contra la corrupción, para derrotar las bandas criminales, para contribuir a superar el problema mundial de la droga, para hacer justicia mirando a las víctimas y su reparación, y no solo con la idea tradicional del castigo, de la cárcel. Es que aquí lo que hay es una oportunidad de una paz mucho más grande. Entonces se entiende por razón de las circunstancias, claro, preguntas dirigidas a satisfacer las inquietudes del no, pero yo también pediría pues a ustedes, a los periodistas y por su conducto a los colombianos, es que no nos podemos olvidar de la paz grande, de la paz que se avisora, de lo que dijo el sí. El sí también es protagonista de esta discusión. El tema del procurador, solo recordar que aquí en esta casa, 2 pisos más arriba, yo acompañé al ex procurador Ordóñez en el ejercicio de escuchar respetuosamente a los líderes del no a una conversación con el presidente de la República. En esa reunión, que duró 20 minutos, el ex procurador Ordóñez se refirió solo a 2 asuntos que consideró trascendentales: lo que él llamaba la ideología de género, que le parecía gravísima por cuanto las páginas entraban a la Constitución y él le daba la interpretación que se supo y que exigía fuese aclarada en el nuevo acuerdo; y lo que él llamó la nativización del Tribunal de la JEP, su exigencia de que no hubiese magistrados internacionales, que le parecían altamente inconvenientes. No habló de ninguna otra cosa en esa reunión. Las 2 cosas quedaron resueltas en el nuevo acuerdo. Yo tendría la esperanza de que el procurador o el ex procurador Ordóñez reconozca esos claros cambios. Hay total claridad y tranquilidad a propósito de la inexistencia de la ideología de género
y en cambio, y con mayúsculas, el reconocimiento del papel de la mujer, no solamente por su condición de víctima del conflicto, sino por su condición de constructora de paz. Y por supuesto, no existen ya los magistrados extranjeros, pero también hay una curiosidad que yo no he preguntado en estos días porque además le tengo, por razones inexplicables, aprecio personal al procurador. Y es que a él era un día cualquiera procurador de todos los colombianos y por tanto defensor de la libertad de opinión de todos, de los del sí y de los del no, y al otro día amaneció de líder del no, una especie de transmutación como en la luna llena cuando aparece el hombre lobo, y no se ha podido quitar esa piel, es decir, él era procurador hasta hace unos pocos días, y a mí me parece importante que él pueda reconocer que los cambios que él consideró más importantes fueron hechos, pero también lo digo con la franqueza que me caracteriza. Nosotros no esperamos que todos queden satisfechos y entendemos, inclusive con comprensión, con compasión en el sentido budista, que hay personas que tienen una agenda política para el 2018 y necesitan bandera y necesitarán oponerse a todo. Y esas personas pues estarán allí opinando, las escucharemos con paciencia, pero el acuerdo recoge casi todas las inquietudes, inclusive las del procurador. Después de esto surge también una inquietud, entonces no habría necesidad de refrendar estos acuerdos, solamente que pasaran al Congreso de la República. Y esos mecanismos que ustedes van a estudiar ahora, en las próximas horas, ministro Cristo, ¿qué se tiene planteado en la agenda? Porque también está, digamos, muy pendiente de que se pueda abordar el tema de los cabildos abiertos. No, son los temas que queremos escuchar a los partidos del sí, que fueron la inmensa mayoría que acompañaron el acuerdo de paz anterior y que han expresado respaldo a este nuevo acuerdo, y también al Partido Centro Democrático que estuvo con el no. Pero lo que necesitamos es comenzar la implementación de este acuerdo en el menor tiempo posible. Pero, ministro, si me contesta, ¿no habría necesidad entonces de refrendarlos, solamente que pasen por el Congreso de la República? Pues es que la Corte Constitucional en su fallo y el artículo 22 de la Constitución así también lo establece, el presidente tiene todas las facultades y todas las competencias constitucionales y legales para buscar la paz y para implementar estos acuerdos que buscan el fin del conflicto. La refrendación, como se entiende, puede ser una refrendación popular o ciudadana o una refrendación a través del Congreso de la República que daría vía libre a la implementación de los acuerdos. Pero esa es la decisión que está por tomarse. Bien, Gracias, ahora escucharemos a Franci Sepúlveda de CMI. Buenos días. Hay más precisión sobre el papel de la justicia ordinaria dentro de la justicia especial. Pensaría que dentro de ese abanico de sugerencias que hizo el fiscal, entre otros, porque él decía que no quería tropiezos en un futuro y convertirse en el enemigo de la paz. Pues, ¿cómo es especial ese papel de la justicia ordinaria? Y dentro del problema de las drogas ilícitas, específicamente sobre medidas efectivas para la erradicación de los cultivos, se deja claro que de no ser posible la sustitución voluntaria, el gobierno no renuncia a la erradicación forzosa, incluyendo la aspersión. En ese tema de la aspersión quiero dejar esta pregunta clara porque pues para que ustedes también tengan esa claridad a los colombianos. El presidente Santos ha dicho que no quiere una aspersión o no se vuelve una aspersión aérea. ¿Sobre qué tema específicamente están hablando en la aspersión? Y finalmente sobre la comisión de seguimiento, se eliminó el grupo de países, Cuba, Noruega, Venezuela y Chile, de la verificación internacional. ¿Por qué se eliminan estos países? Y esta función estará a cargo exclusivamente de 2 notables, con el apoyo de una nueva secretaría técnica. ¿Me pueden explicar ese tema con más precisión? Gracias. Bueno, comencemos con el tema de la aspersión. Lo que se dice es que el acuerdo no la prohíbe. Sencillamente, el acuerdo no la prohíbe. El gobierno tomará las determinaciones que le correspondan. Y el gobierno ha evaluado sentencias del Consejo de Estado de la Corte Constitucional, el carácter nocivo o no del glifosato, la posibilidad de un producto distinto al glifosato, en fin. Ese es un abanico de posibilidades. Lo esencial es, la política se dirige, en primer lugar, a la sustitución. En segundo lugar, una sustitución en acuerdo con las comunidades. En tercer lugar, como consecuencia de esto, una sustitución voluntaria.
En cuarto lugar, si es necesaria la sustitución forzada, privilegiar la sustitución manual en función de las circunstancias concretas de la vida real. Pero por último, si hay, por ejemplo, zonas escarpadas o con resistencia armada a las personas que van a hacer la erradicación manual, o donde realmente no hay comunidades, grandes cultivos ilícitos sin comunidad allí presente, de carácter más bien, dijéramos, agroindustrial, pues el gobierno no renuncia a la aspersión, pero en todo caso, en lo que a nosotros concierne, lo que tiene que quedar claro es que el acuerdo con las FARC no impide la aspersión. Ese es, dijéramos, el primer punto. El segundo es el relacionado con la articulación de la jurisdicción especial con la justicia ordinaria. Ya Sergio Jaramillo mencionó varios puntos. Uno, ya lo habíamos discutido, la tutela. Dos, la revisión de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, que se restringió atendiendo voces de la propia Corte Suprema de Justicia. Tres, el respeto a la competencia del Consejo de Estado en cuanto a las reparaciones a cargo del Estado, como lo ha venido haciendo. Cuarto, la incorporación de la jurisprudencia nacional o la obligación de tener en cuenta mejor la jurisprudencia nacional en el fenómeno de la vinculación entre el narcotráfico y el delito político. En fin, la jurisdicción tiene, dijéramos, nexos, vínculos que articulan esta jurisdicción especial con la jurisdicción ordinaria, y en eso se han atendido muchas de las insinuaciones que provenían tanto de las Cortes como de voceros de la opinión. Sobre los países, le voy a pedir a Sergio Jaramillo que explique ese punto. Gracias, Humberto. Solamente dos palabritas más sobre este tema de las drogas, porque en ese campo también se precisaron muchas cosas y se apretaron las tuercas. Se ha hablado de la aspersión, eso no quiere decir que el gobierno ahora va a reintroducir la aspersión, sino simplemente que se reconoce que cualquier plan de sustitución exitoso tiene que tener también la posibilidad de erradicar en el caso de las personas que no se quieran sumar a ese esfuerzo de sustitución voluntaria, y ahora se especificó que dentro de esas herramientas también cabe la aspersión donde la erradicación manual no sea posible. Además, se redujo el término para que los cultivadores puedan recibir un tratamiento diferencial penal. Hoy en día es castigado en Colombia el cultivo de 2 a 1 año y se condiciona a que no vuelvan a sembrar. Igualmente, la formalización de sus predios, para eso tienen que garantizar que estén libres de cultivos y que tampoco vuelvan a sembrar. Ya se ha hablado del tema delicado de la conexidad del delito político, ahí hubo importantísimas precisiones, lo mencionó Humberto de la Calle, que la JEP se tiene que guiar por la jurisprudencia de las Cortes al respecto, que en ningún caso financiación que haya contribuido a crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad puede considerarse conexa, y que en todo caso la Sala de Amnistía tiene que revisar caso a caso esa conexidad. Pero también un tema que no se ha hablado esta mañana y que es nuevo en el acuerdo, y es el compromiso de las personas que comparezcan ante la JEP de dar toda la información que tengan sobre cualquier eslabón de la cadena de los cultivos ilícitos y el tráfico, dando con precisión, describiendo las conductas, los responsables, etcétera, etcétera. Eso antes no estaba y ahora está. En cuanto a los países, en el punto 6 se había acordado anteriormente que la verificación, no el acompañamiento internacional, tenía unos notables, pero el mecanismo central se llamaba el componente de verificación y estaba compuesto por 4 países: Cuba, Noruega, Venezuela y Chile. Realmente, pensando esto bien, nosotros como gobierno y los mismos países, los garantes, nos dimos cuenta que no es conveniente que países soberanos se verifiquen los unos a los otros. Ese no es un buen sistema. Entonces, de manera pacífica, acordamos con las FARC que ni Cuba, ni Noruega, ni Venezuela, ni Chile iban a verificar el cumplimiento de los acuerdos sin perjuicio del papel que tienen los países garantes en otros campos, sino que ese papel lo iba a asumir esos 2 notables ya acordados, pero reforzados con una secretaría técnica que va a tener además
acceso a la información que haya de diferentes organizaciones que acompañan la implementación para tener una buena idea de qué es lo que pasa y darle esa información a los notables. Todo esto en coordinación con la Comisión de Seguimiento donde están el gobierno y las FARC. Muy bien, de esta manera finalizamos esta rueda de prensa, pero doctor de la Calle, un mensaje final para todos los colombianos. Bueno, pues estamos y seguimos dispuestos a dar todo tipo de explicaciones de detalle, incluso como se ha hecho aquí de manera bastante conveniente. Y creemos que esa es una obligación, pero también yo quisiera que dijéramos desde más arriba, desde el futuro. Ya he dicho que esta es una oportunidad. Tenemos que solventar esta discusión, pero tampoco podemos quedar atrapados en el pasado. Esto no se puede convertir en una cadena interminable. Está la oportunidad y sobre todo está la esperanza. Me parece que muchas personas en Colombia están deseando entrar a cumplir los acuerdos, a hacer realidad la dejación de armas rápidamente, en concreto, a mirar cómo tras esa dejación de armas el grupo de las FARC entra a la política constituyendo un nuevo partido. Esa es la esperanza, esa es la que no tenemos que perder. Repito, agotaremos hasta el cansancio cualquier pregunta que se nos haga, no eludimos preguntas, estamos totalmente a disposición. Pero yo creo que ya es hora de que la ciudadanía, la comunidad colombiana como un todo, piense en el futuro que se abre y en la esperanza de una paz firme que creo yo es de la esencia de la suerte futura inmediata de Colombia y sobre todo de nuestros hijos y en algunos casos de nuestros nietos. La esperanza es lo que tiene que seguir alentando la ilusión de los colombianos. Muy bien, doctor Jaramillo, su mensaje. Dos palabras finalmente, una siguiendo una pregunta que hizo Blue sobre el método. Recordar que lo que hicimos fue coger todos los documentos del no, montarlos en una matriz, sentarnos con representantes del no durante 5 días a discutir en detalle lo que decían esos documentos y a recoger sus observaciones. Y sobre esa base se hicieron todos estos cambios que hemos descrito en La Habana y que tenemos consignados en esta gruesa matriz. Dicho eso, yo quiero por último decir lo que ya dijo el doctor Humberto de la Calle, y es que en La Habana nosotros nunca nos olvidamos de los del sí. Y no nos olvidamos de los del sí porque además eso es lo que queremos nosotros mismos. Nosotros no acordamos esto de manera arbitraria. Acordamos las reformas y transformaciones que estamos convencidos que necesita Colombia si vamos a tener una paz estable y duradera. Y creo que aseguramos que todos estos cambios que clarifican muchas cosas, despejan dudas, son modificaciones importantes, sin embargo se hicieron todas sin detrimento de esas transformaciones, de esas reformas que el país necesita y en las que creyeron los del sí y en las que creemos nosotros. Muchas gracias. Muy bien, de esta manera finaliza esta rueda de prensa del equipo negociador del Gobierno Nacional. A todos ustedes, gracias por su asistencia y que tengan una feliz tarde. De que varios de los temas, si bien hay avances, varios de los temas quedaron por fuera, según algunos de los asistentes a la reunión. ¿Ustedes piensan reconsiderar alguno de los temas o definitivamente el acuerdo, como se anunció en La Habana, es definitivo y no va a haber ningún tipo de reapertura ya en este punto? Muchas gracias. Pues este es el acuerdo final, este es el acuerdo definitivo. Pero además quiero agregarle algo, una consideración de tipo personal. Yo quiero transmitir a los colombianos, realmente no hay espacio para una nueva negociación. Eso es lo primero. Ya lo describimos Sergio y yo. Es que después de 130 horas de trabajo minucioso con las FARC, realmente esto es lo que tenemos. Me parece que sobre esa base hay que trabajar. Yo pienso que la mayoría de los colombianos muestra apoyo, satisfacción y sobre todo deseo de implementar ya. Este es el acuerdo final, así se denomina, y lo que no podemos es
perder tiempo, hay que comenzar la implementación. Muy bien, continuamos con Carolina Trinidad de la FM. Doctor de la Calle, buenos días. De acuerdo a lo que usted acaba de decir, lo que viene, la implementación y la refrendación. El presidente Santos se mantiene en su propuesta de que los colombianos van a ser los que tengan la última palabra en este nuevo acuerdo de paz logrado el fin de semana con las FARC en Cuba. Yo le voy a pedir al señor ministro del Interior si tiene la bondad de tratar esos temas. Muy buenos días. Antes de contestar esa pregunta, yo quisiera reafirmar un tema que nos parece fundamental, que ya mencionó el doctor de la Calle, y es la forma como se escuchó y se incorporó en este acuerdo de una manera mucho más clara y contundente a las víctimas de las FARC. No solamente en lo que tiene que ver con la reparación material a las víctimas con el inventario de bienes y activos de las FARC, sino también con la participación de las organizaciones de víctimas en temas tales como la programación en las emisoras comunitarias que se va a hacer para divulgar los acuerdos de paz y generar cultura de paz en los territorios, el fortalecimiento de las organizaciones de víctimas también para que participen ellas en la elección de las circunscripciones transitorias de paz, la calidad de prioritario que van a tener las víctimas como beneficiarios del Fondo de Tierras y de la Reforma Rural Integral. En fin, también se expresó con toda claridad una solicitud que hicieron las distintas organizaciones de víctimas que los programas de reincorporación de los integrantes de las FARC no iban a afectar para nada la financiación de la reparación, de los programas de reparación integral a las víctimas del conflicto. Allí yo creo que en el tema de las víctimas se recogieron la mayoría de las observaciones y preocupaciones de la Federación de Víctimas de las FARC y de víctimas visibles, incluyendo el tema humanitario que ya mencionó Humberto de la Calle, de su participación y su trabajo conjunto directo con las FARC en la búsqueda de desaparecidos. Tema de implementación y de refrendación. Hoy tenemos una reunión con el presidente de la República, con todos los partidos políticos que estuvieron acompañando el sí en el plebiscito del pasado 2 de octubre. No los de la Unidad Nacional, todos los partidos de la Unidad por la Paz que estuvieron en este proceso. Y vamos a escucharlos a ellos sobre las ideas que tienen en lo que tiene que ver con la refrendación de los acuerdos. También queremos escuchar a los promotores del no, sus propuestas en esta materia específica. Desde el día domingo le hemos propuesto a los voceros del Centro Democrático, ya se sostuvieron reuniones por parte de la delegación del gobierno con el expresidente Pastrana y sus voceros, y estamos pendientes de la doctora Marta Lucía Ramírez para escucharlos a todos, para poder informarles el contenido de estas modificaciones, pero también para mirar hacia adelante cómo se puede refrendar de una manera que polarice menos al país y que garantice una implementación ágil y eficaz de los acuerdos, este nuevo acuerdo de paz que se ha construido con las FARC, con las ideas de los promotores del no en las últimas semanas. Y después de escuchar a ellos y obviamente de común acuerdo con las FARC se tomará la decisión del mecanismo de refrendación. La implementación, el gobierno siempre lo ha dicho, toda la implementación pasa necesariamente por el Congreso de la República. Necesitamos avanzar en reformas constitucionales y legales que deben tramitarse por el Congreso de la República una vez avancemos en la refrendación de los acuerdos. Muy bien, ahora continuamos con Carla Arcila de Noticias RCN. Muy buenos días, negociadores. Pues la pregunta o la duda que tenemos en el noticiero es lo que tiene que ver con la prórroga que se habló de la justicia especial. Sé que ese es un nuevo ajuste y fue un gran avance, como lo han dicho algunos promotores del no, pero nos gustaría
quien considere nos explique mejor el tema de la prórroga, porque el presidente habló de 10 años, pero en el acuerdo se habla de 5, es decir, 15. Hoy escuché a Enrique Santiago, abogado de las FARC, diciendo que eran 15 más otros años de prórroga. ¿Quién decide esa prórroga? ¿Cuándo? Por favor, un poco de precisión más en este tema de la prórroga de la JEP. Muchas gracias. Bueno, muy bien. En cuanto a los tiempos de la JEP, se introdujeron una serie de precisiones muy importantes justamente para reafirmar su carácter transitorio y transicional, que entre otras cosas era una de las solicitudes de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué se acordó? En primer lugar, que los informes que se presenten a la sala de reconocimiento de verdad, que es el equivalente de las acusaciones, se tienen que presentar a más tardar dentro de los 2 primeros años, con la posibilidad de prórroga a un tercero. Es decir, en 3 años toda la información que vaya a entrar a la JEP tiene que estar ahí. No podemos entrar en ciclos y espirales que se siguen abriendo y abriendo como nos pasó con Justicia y Paz. La información está ahí, hay que entregársela a la JEP. Luego tiene hasta 10 años, tanto la sala como la unidad de investigación, para ya presentar ante el tribunal sus acusaciones. No quiere decir, por supuesto, que no comiencen antes los procesos, sino ese es su límite, y el tribunal tiene hasta 15 años para haber resuelto todo su trabajo. Ahora, una preocupación que también expresó la Corte Suprema, pero que tenía sobre todo aquí nuestro querido jefe de delegación, es qué pasa si en ese momento no se han terminado todos los procesos. Entonces, evidentemente no podía ser que porque quedaban abiertos 1 o 2 procesos o los que fuera, estos pasaran a la ordinaria. Nadie estaba de acuerdo con eso, entonces se dejó, digamos, esa válvula en caso de que no se haya cerrado, pero el mensaje es que la JEP es una jurisdicción transitoria y que tiene que trabajar con la mayor agilidad. Pues la prórroga… ¿Quién decide la prórroga? Para que queden la prórroga es una evaluación que tendrán que hacer los magistrados, pero el mensaje que les manda el acuerdo es que esa prórroga obviamente tendrá que tener una fuerte justificación, porque la expectativa es que haya terminado en ese periodo, como, insisto nuevamente, sugirieron los magistrados de la Corte Suprema. A ver, miremos esto, quisiera complementar. ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es, por un lado, reafirmar que la jurisdicción es transitoria. Ese es un valor, ese es un propósito. Nadie quiere que esto sea indefinido, que termine como sustituyendo de hecho la justicia ordinaria. Ese es un primer propósito. Pero el otro es que no puede ser tan corta que deje por fuera a las víctimas, los derechos de las víctimas. Mejor dicho, ni tanto que queme al santo, etc. Miremos un parámetro. Justicia y Paz lleva 11 años. Justicia y Paz lleva 11 años y no ha terminado su trabajo, al contrario, incluso hay buenos aportes en materia de verdad, pero judicialmente falta mucho. Por lo tanto, de lo que se trataba era un plazo que satisfaga la inquietud de algunos de cuánto va a durar, pero también un plazo razonable que entienda que si hay procesos, ya lo acaba de decir Sergio, pues usted no puede mochar la jurisdicción mientras haya todavía decisiones que tomar. Por eso se establecen distintos plazos. El más importante es el primero, ya lo dijimos, para los informes que servirán de base a las imputaciones. Es decir, esta no es una espada de Damocles indefinida. No es que la gente toda la noche que se sienta responsable piense cuándo llegarán a mi casa a llevarme al CTI o a donde sea, a la sala correspondiente, a dar una versión. Eso queda claro con ese primer plazo que es el de los informes. Luego viene todo el proceso de valoración para las imputaciones y luego propiamente lo que pudiera llamarse el juicio, es decir, la decisión. Por eso es correcto, son 10 años, 5, llamémoslo para el juzgamiento, estoy utilizando palabras poco técnicas. Pero al final también hay que aclararlo y me parece que Carla se refería, era a esa declaración de Enrique Santiago. ¿Qué pasa? No puede suceder que dentro de 30 años alguien resuelva decir voy a acusar ante un juez por un delito cometido con ocasión del conflicto hace 30 años. Recordemos el M-19, tuvimos que hacer lo que se llamó el reindulto, se dictó una norma de indulto y luego hubo que dictar otra porque un tribunal decidió iniciar procesos. Por lo tanto, al final lo que se crea es la hipótesis
no una sala, sino una hipótesis de una posible sala, si aparecen casos posteriores ligados al conflicto que resuelva esa controversia. Repito, para evitar que esto sea indefinido, un proceso transicional está dirigido a poner fin al conflicto. Es eso lo que queremos y es eso lo que expresan esos plazos que son categóricos. Muy bien, continuamos con María Camila Sánchez de Radio Nacional. Señores negociadores, buenos días. Quisiera que me explicaran las condiciones de seguridad y las características de las zonas veredales transitorias. ¿Siguen siendo las mismas? Por otro lado, se estipularon nuevos plazos para la entrega de los menores para todo este proceso. Y de forma especial quisiera pedirles, en este momento muchos campamenteros nos están escuchando a través de las 51 frecuencias de Radio Nacional. Ya se cumplen 41 días en los que incansablemente siguen esperando un acuerdo. ¿Cuál es el mensaje que les envían hoy a ellos? Gracias. Condiciones. Bueno, entonces, rápidamente, no, las condiciones en las zonas veredales siguen siendo exactamente las mismas. Si ustedes miran, donde menos cambios hubo fue justamente en el acuerdo de cese al fuego y dejación de armas, que era supremamente preciso, que había sido la base ya para 2 resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y prácticamente nadie del no tenía observaciones, de manera que ese sistema seguirá funcionando como se acordó. Frente al caso de los menores, se le dio más detalle al acuerdo sobre el programa para la reincorporación, o más bien desvinculación a la vida civil de los menores y su reincorporación a la sociedad, pero las medidas de menores son algo que habíamos acordado como medida de construcción de confianza por fuera del acuerdo. Discutimos intensamente esto con las FARC y quedaron próximamente de darnos los nombres de 2 o 3 lugares donde habría una nueva salida de menores. Y por último, los campamentos, los jóvenes. Y a los jóvenes de los campamentos, lo que queremos, primero que todo, es agradecerles, porque esas acciones solidarias con este esfuerzo, pues nosotros trabajamos muy fuertemente en La Habana, llegamos ayer a las 5 de la mañana. En el sistema para la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas se incorporaron organizaciones de víctimas, en particular de víctimas de las FARC y en particular de aquellas que lideran estas 2 personas que he mencionado. Se eliminó la idea de introducir todo el acuerdo a la Constitución, de constitucionalizar todo el acuerdo, algo que habían reclamado muchas personas, incluso voceros del sí. Y al contrario de esto, lo que se estableció es un sistema en virtud del cual los elementos de derecho internacional humanitario y de derechos fundamentales que estén dentro del acuerdo son parámetro de interpretación de las normas de desarrollo del mismo. Y me parece que eso da garantías a todos, garantías a las FARC, pero, repito, se ha desechado la idea de convertir el acuerdo en norma constitucional. Se atendieron algunos elementos que habían sido solicitados por voceros del no, por ejemplo, la duración de la jurisdicción. Se establecieron varios plazos, en particular, en nuestra opinión, el más importante, que es el plazo para rendir los informes que servirán de base para deducir responsabilidades a los incriminados. Se habló de un plazo de 2 años que puede luego prorrogarse con un máximo de 3. Ese es un plazo importante, porque no es entonces una idea indefinida de que en cualquier momento resulta una acusación en la JEP. Y luego también plazos para poner fin definitivamente a la JEP durante 10 años para las imputaciones formales y 5 para los juicios que se deduzcan de esas imputaciones. Se eliminaron los magistrados extranjeros, se estableció un sistema de tutela por fuera de la JEP. Inicialmente se había dicho que la tutela se resolvería por dentro de la jurisdicción. Se estableció la posibilidad de la revisión de las decisiones de la jurisdicción en cabeza de la Corte Constitucional. Se aclaró algo que también había sido sensible, la hipótesis que habían lanzado algunos del no diciendo que se había establecido la conexidad automática del narcotráfico con el delito político. Eso realmente nunca fue cierto.
nunca fue cierto, pero aquí lo que se hizo es señalar que en cada caso la jurisdicción resolverá tomando en consideración, la jurisprudencia de las Cortes colombianas, de la Corte Suprema de Justicia en particular. En esencia, no voy a alargarme en esta fase para no fatigar a los oyentes, me parece que hay un avance importante, que tenemos un acuerdo que permite integrar todas las voces para entrar rápidamente a la implementación. Lo que queremos es que el siguiente paso inmediato y rápido sea implementar. Hay un cese del fuego, hemos dicho muchas veces, esa es una situación frágil. La guerrilla está preagrupada en unas zonas temporales, es necesario proceder a la implementación, este es el acuerdo final, realmente lo que sigue es una discusión sobre refrendación, que seguramente será abordada por el señor ministro del Interior, y el deseo, creemos, de la mayoría de los colombianos de proceder a la implementación y poner fin al conflicto armado interno más largo de Latinoamérica. Muchas gracias. Bien, ahora escucharemos al Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo. Muy buenos días a todos. Una palabra muy breve, ya explicó todo Humberto de la Calle, sobre cómo fue el procedimiento, solamente para que recordemos qué fue lo que ocurrió. El gobierno comenzó luego del resultado del plebiscito y reconociendo el resultado del plebiscito, lo hicimos con las FARC también desde La Habana. Teníamos que oír a las voces del no, comenzaron a hacerse unas serie de reuniones que organizó el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Luego de eso, un sábado, por invitación del ministro del Interior, comenzamos a reunirnos con los representantes del no, el presidente Uribe, que estuvo presente casi todo el tiempo, Iván Duque, Oscar Iván Zuluaga, Carlos Gómez Trujillo, Marta Lucía Ramírez, Camilo Gómez, que fue varias veces, y estuvimos trabajando desde ese sábado hasta el jueves, en la tarde, donde sacamos unas conclusiones basadas en una matriz que nosotros mismos habíamos montado y que aquí está, donde teníamos claramente tabuladas todos los documentos y las propuestas que el no había hecho, y luego a eso incorporamos los comentarios que se hicieron durante esos 5 o 6 días de reuniones. Salimos para La Habana y desde el viernes 4 de noviembre comenzaron las reuniones y no pararon hasta el sábado en la tarde. Es decir, tuvimos 9 días de trabajo intenso, con sus días y sus noches con las FARC, en un ambiente realmente donde no había tiempo siquiera para almorzar. Almorzábamos en las mesas, los últimos días terminábamos a las 12 de la noche. ¿Y qué fue lo que hicimos? Revisamos todas esas propuestas del no que están aquí en esta matriz, y gracias a ese trabajo es que llegamos a este resultado. Yo quiero decir finalmente que hay que reconocer que las FARC trabajaron en este tema con mucha madurez, con mucho realismo, entendiendo el momento político y sobre todo oyendo a los colombianos. Eso es, creo, lo que hemos hecho, y estos documentos, la matriz aún no la hemos subido, pero los cambios al acuerdo y un pequeño resumen los encuentran todos en la página de la oficina del comisionado y del equipo de paz de gobierno. Muy bien, ya comenzamos con las preguntas de los señores periodistas, y Orlando Villar de Caracol Radio es el primero. Doctor Humberto de la Calle, demás negociadores, buenos días en directo para Caracol Radio. ¿Ustedes de alguna manera van a reconsiderar algunas de las observaciones o de los puntos o de los temas que los promotores del no están preparando para presentarles a ustedes? Ellos desde ayer están analizando el documento, verificando que sus propuestas hayan sido incluidas. Incluso en la reunión se hablaba el día de ayer. El Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, el negociador plenipotenciario Frank Perr y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. La mecánica de esta rueda de prensa será la siguiente. Inicialmente, el jefe del equipo negociador
negociador del Gobierno Nacional, el doctor Humberto de la Calle, realizará una explicación de los cambios, precisiones y ajustes del nuevo acuerdo de paz y posteriormente se le entregará la palabra a los periodistas, a los compañeros, colegas que han sido inscritos en un estricto orden de llegada. Así que, doctor de la Calle, muy buenos días y adelante. Buenos días a todos. Queríamos realizar este ejercicio de transparencia, dijéramos, de rendición de cuentas sobre el nuevo acuerdo para el fin del conflicto. Primero hablemos un poco del método. Como todos pudieron constatar, durante larguísimas horas de trabajo oímos todas las vertientes de quienes votaron por el no en el plebiscito. Realmente fue un ejercicio muy serio, cuidadoso, respetuoso. Recogimos la totalidad de las iniciativas, las organizamos, las trabajamos en profundidad. Luego allí hay un enorme ejercicio democrático que yo creo que fue una buena lección para Colombia, en términos de diálogo y de respeto por las ideas ajenas. Cuando nos trasladamos a La Habana hicimos un ejercicio equivalente. Ayer pensaba que fueron más de 130 horas de discusión con las FARC, en un ambiente también positivo, y tengo que reconocer que las FARC abrieron posibilidades de buscar, como lo hemos logrado, un acuerdo realmente nuevo, auténticamente nuevo, que recoge, yo diría, más del 80% de las inquietudes de quienes votaron por el no. Allí se hizo un gran trabajo. Logramos modificar muchas de las ideas plasmadas en el primer acuerdo. Es un ejercicio que conduce a un acuerdo con una amplia base social de apoyo y que es una verdadera oportunidad de fondo para terminar definitivamente el conflicto con las FARC y entrar en la fase de implementación de lo acordado. Hemos quedado realmente muy satisfechos, un poco exhaustos también en este trabajo, pero satisfechos porque logramos lo que se quería. Es un acuerdo, repito, realmente nuevo y una enorme oportunidad. Son muchos los temas, voy a tratar unos pocos y luego en el transcurso de la rueda de prensa podremos precisar más. Yo diría que el elemento central, importante, que tiene que ver con las víctimas, fue el compromiso de las FARC durante los 180 días de dejación de armas, de presentar un inventario completo de sus bienes con el destino de reparar las víctimas. Me parece que ese es un elemento fundamental que había sido reclamado por muchos sectores de la sociedad colombiana. En segundo lugar, tratamos el tema de la restricción de la libertad y allí hubo avances importantes, porque se hizo una enumeración mucho más precisa de los elementos que caracterizan esa restricción efectiva de la libertad. En primer lugar, se fijó un lugar donde van a ser cumplidas las sanciones restaurativas, un lugar del tamaño de una vereda. En segundo lugar, se estableció la necesidad de fijar una residencia para quienes estén cumpliendo con esa tarea de pagar sus sanciones. Se robusteció el elemento monitoría. Una monitoría internacional nos estará diciendo periódicamente a los colombianos el cumplimiento de las sanciones, si ha sido efectivo, de qué manera se está cumpliendo. Tendremos información veraz de alguien ajeno a la controversia que nos dirá si están cumpliendo, si se están llevando a cabo los programas de reparación a las víctimas. Y por último, la necesidad de obtener autorización de esa institución de monitoreo para desplazarse fuera del lugar de cumplimiento en el caso de que sea necesario. No nos cansamos de decir que esta es una estructura para todos los responsables, no solo para las FARC. Todo aquel que pretenda obtener una decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre la base de sanciones mayormente restaurativas de 5 a 8 años tiene que someterse a estos criterios que acabo de señalar. En todo el terreno de la reforma rural integral, para abreviar, 2 elementos centrales: reafirmación del respeto al derecho constitucional a la propiedad privada, no quedó ninguna duda allí, se dice de manera categórica. En segundo lugar, todas las medidas que sean necesarias,
que se basan en legislación anterior al acuerdo y que no fue modificada por el acuerdo. Por ejemplo, si hipotéticamente se llegase en un caso extremo a ser necesaria una expropiación, o si es necesario aplicar las normas de extinción del dominio por razón de la indebida explotación de un predio, la insuficiente explotación, todo esto se hará a la luz de la Constitución y de las leyes vigentes. El acuerdo no modifica esa estructura legal. Me parece que esa es una línea importante y además también de manera categórica y clara se señala que el programa dirigido a la recuperación del campo y de la familia campesina no impide otros modos de explotación del campo, por ejemplo, a través de grandes empresas agrícolas o del turismo o de otro tipo de utilización de la tierra. En materia política, se redujo la financiación para el partido que surja de las FARC y se eliminó el 10% que se había pactado antes en favor de un promedio de lo que reciben los demás partidos, que es una solución bastante equilibrada. Igualmente se rebajó el auxilio para el centro de pensamiento de las FARC. Yo quiero señalar, repito, ya lo había dicho, cómo las víctimas han obtenido, dijéramos, apoyo importante a través del nuevo acuerdo y en particular hemos oído con mucho respeto, por ejemplo, a Diana Sofía Giraldo, a Ervin Hoyos. Yo quiero decir que pero nos da mucha fuerza ver que estamos acompañados por personas así, que quieren la paz y lo que lo demuestran de esa manera, de manera que un saludo a todos ellos y esperamos que esta movilización ciudadana continúe, porque ahora lo que se viene, como tantas veces dijimos, es lo que es aún más difícil, que es la implementación. Muy bien, Luis Eduardo Maldonado, de Noticias Caracol. Para el ministro del Interior. Ministro, el gobierno se la va a jugar para que la referendación en el Congreso de la República sea antes del 10 de diciembre. Si es después del 10 de diciembre, ¿habría extras? Como lo dije anteriormente, va a ser muy importante escuchar a las directivas del Congreso y a los dirigentes de todos los partidos de la Unidad por la Paz hoy. Esperamos hacerlo también con los distintos sectores del no, especialmente con los voceros del Centro Democrático. Hoy o mañana estamos pendientes que nos confirmen una reunión que planteamos desde el domingo anterior. Y después de escuchar a ellos y obviamente también en el diálogo con las FARC se tomará una decisión en materia de refrendación que sí, de alguna medida tiene que ser en el menor tiempo posible. Como bien lo dijo el doctor de la Calle, necesitamos comenzar a implementar cuanto antes el acuerdo de paz, y para la implementación de los acuerdos, si se necesitan sesiones extras del Congreso, serán convocadas. Muy bien, Juan Fernando Barona, de RCN Radio. Muy buenos días para todos, estamos en directo para RCN Radio. Tengo dos preguntas. La primera es relacionada a la implementación y es acerca, ya pues el fast track en este momento está muerto. ¿Cómo va a ser esa implementación? ¿Comenzar de urgencia o van a esperar la decisión de la Corte Constitucional? Y dos, ¿cuándo comienza el día D, para tenerlo un poco más claro? El día D comienza cuando se refrenden los acuerdos y cuando comience la implementación de los mismos. Y vuelvo e insisto, tenemos que escuchar a todos los partidos para tomar decisiones en materia de implementación. Usted menciona las decisiones que están pendientes en la Corte Constitucional. Este gobierno siempre ha demostrado acatamiento y respeto a todas y cada una de las decisiones de la Corte Constitucional. Hay varias demandas pendientes y obviamente también, dependiendo del sentido de esos fallos y las demandas, se podrá orientar la implementación. Pero con fast track o sin fast track, la implementación pasa necesariamente por el Congreso. Gonzalo Domínguez, de la Agencia EFE.
Hola, buenos días. Yo quería hacerles dos preguntas. La primera de ellas es respecto al artículo transitorio. Queda claro que queda fuera de la constitucionalidad, sin embargo, recoge una protección durante 3 mandatos presidenciales completos. Entonces, yo quería saber qué tan protegido queda este acuerdo de cara a que un siguiente gobierno que no sea tan favorable lo pueda cambiar. Y, en segundo lugar, usted ha dicho, señor de la Calle, que este es un acuerdo nuevo, pero yo quería saber, en su opinión, si las modificaciones que han hecho son modificaciones en profundidad o si, por el contrario, son más superficiales. Bueno, en primer lugar, sí. Usted lo ha dicho bien. Recordemos, la versión en el acuerdo inicial era la de la incorporación de todo el acuerdo a la Constitución, lo cual fue criticado duramente. Repito, incluso por amigos del sí, que dijeron es algo desmesurado. Realmente se terminaban constitucionalizando demasiados temas. Entonces, lo que hicimos fue prescindir de la expresión bloque de constitucionalidad, señalar que en los acuerdos, eso sí, hay elementos de derecho internacional humanitario y de derechos fundamentales, y claro que los hay. Habría varios ejemplos, mucho de lo que tiene que ver con las víctimas, de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, de la manera de reparar a las víctimas, tiene en unos casos carácter humanitario y en otras atienden a derechos fundamentales. Ese núcleo irradia, es el que sirve de parámetro para dictar las normas de implementación y también para la jurisprudencia, la manera como la jurisprudencia valore esas normas, por ejemplo, si son demandadas, tiene que tomar en consideración esos elementos centrales de derecho internacional humanitario y de derechos fundamentales. Nosotros creemos, a su vez, que en el siguiente párrafo de lo que acabo de decir se establece la obligación de ambas partes de cumplir de buena fe lo pactado y, en particular, en lo que tiene que ver con el Estado, de ser leal a los principios esenciales que condujeron al acuerdo. Eso implica tanto las leyes que haya que dictar, las normas administrativas, incluso las políticas públicas y también las decisiones de las Cortes. Y me parece que eso brinda estabilidad al proceso, la estabilidad suficiente para cumplir lo pactado. El Estado tiene que cumplir lo pactado y eso es lo que se refleja allí. Hipotéticamente no implica una parálisis del Congreso ni de las instituciones productoras de las normas, pero en esas normas no puede ser traicionado el acuerdo y los propósitos del acuerdo. En segundo lugar, de alguna manera yo ya lo dije, pero lo reafirmo y quisiera que algunos de mis compañeros también opinaran. Es realmente un acuerdo nuevo, es de verdad un acuerdo nuevo. Ya hice aquí alusión como a 10 temas esenciales y se me han quedado 20 por fuera para no fatigar, repito, a los oyentes. Hemos tocado todos los temas esenciales que nos plantearon el no. En algunos no hubo acuerdo, es correcto, pero en la gran